aproximadamente un 35% dicen que el ser humano promedio recuerda lo que huele. Yo no sé cómo están ustedes de olfato. Mi olfato está en perfectas condiciones. Creo que es el sentido que más desarrollado tengo. De hecho, muchas veces cuando huelo algo que no me gusta, tengo que irme y ponerme colonia en la nariz para borrarme, como yo digo, y para que no se me quede memorizado ese olor, porque el olfato es algo que te puede traer recuerdos buenos, recuerdos malos de lugares, de países, de personas, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que dicen, ¿no? Que lo que olemos, así que te vas a llevar un 35% de recuerdos en cuanto al olfato esta tarde de aquí de la iglesia, del culto, ¿no? Espero que olamos, ¿no? Bien. De hecho, yo le dije una ocasión que a veces yo sé cómo huele cada uno de ustedes. No cada uno. Pero a veces estoy de espalda y entra una persona y digo, entró fulanita de tal, por el olor agradable que desprende. No vayan a pensar cosas raras, ¿eh? No vayan a pensar cosas raras. Hay algunas personas en la calle, esta mañana Miriam y yo tuvimos una experiencia, hay unas personas que cuando pasan a nuestro lado tienen un olor particular. Es un olor a naturaleza muy interesante. Naturaleza profunda, ¿no? Sin embargo, dice que lo que leemos, yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con eso, pero bueno, es por tener una referencia. Recordamos solamente el 10% de lo que leemos. Espero que a los estudiantes no les pase eso, porque si no, pobre de ustedes, ¿no? Estudian, y van a recordar solamente el 10% de lo que leyeron. No sé cómo saldrán esos exámenes, ¿no? Por otra parte, había oído una cifra más baja, pero bueno, vamos a confiar que esta sea la correcta, un 20% de lo que escuchamos. Para mí es frustrante, como expositor, o como maestro, o como predicador de la palabra, el tener esa cifra presente me trae una cierta tristeza, porque si ustedes solamente van a recordar después de un tiempo un 20% única y exclusivamente de lo que oyeron, ¿qué pasa con el 80% restante, no? ¿Lo olvidan? En fin, confiemos de que sea una cifra un poquito más elevada, ¿no? 30% de lo que vemos. Bueno, vamos sumando entre lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, ¿verdad? Un 80% de lo que experimentamos. Y eso sí lo puedo decir, porque cuando uno experimenta algo, una sensación de gozo, de alegría o de tristeza que te haga llorar o lo que sea, se recuerda muy bien. De hecho, discúlpenme las mujeres, pero muchas veces cuando se juntan 3 o 4 suelen terminar hablando del parto. Entre los hombres, nosotros los hombres no hablamos del parto porque, gracias al Señor, no es nuestra responsabilidad, ¿eh? La verdad que les felicito porque yo me moriría o simplemente me operaría para no parir, ¿no? Porque me moriría de dolor, de pánico, ¿no? Y un 90% de lo que se enseña. Bueno, está bien. Si eso es verdad, o más o menos podremos aproximarnos a algo orientativo, si ustedes solamente se van a llevar un 20% de lo que en esta tarde van a escuchar, yo quisiera ponerle 3 frases y espero que en ese 20% ustedes no las olviden, porque para mí es lo más importante de esos 3 puntitos que quiero que sí o sí, por favor, se los lleven en esta tarde en su corazón, porque realmente es de lo que yo quiero hablar. Número 1, testimonio delante de Dios. Ahora hablaremos de eso, ¿vale? Segundo lugar, testimonio delante de los hombres o delante del mundo. Y número 3, nuestro testimonio delante de la iglesia, o si lo prefieres, delante de los hermanos. ¿Lo podemos decir todos juntos, por favor? Nuestro testimonio delante de Dios. Número 2, nuestro testimonio delante de los hombres. Y número 3, nuestro testimonio delante de la iglesia. En cierto sentido, nuestra responsabilidad tiene estas 3 vertientes, ¿no? Estas 3 orientaciones. Tenemos que ser responsables ante Dios de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestra forma de vivir, es decir, nuestro testimonio delante de Dios. También somos responsables y tenemos que tenerlo muy en cuenta y bien presente en nuestra vida, cada vez que hablemos, que compartamos algo, que hagamos algo, tener presente que también tenemos que dar, en la medida de lo posible, un buen testimonio delante de los hombres, incluso de los que se niegan a creer, de los que rechazan el Evangelio, y por supuesto, y no lo pongo en tercer lugar por ser menos importante, sino simplemente por guardar un orden, el testimonio, por supuesto, nuestro delante de la iglesia, delante de los hermanos. Hay un versículo que no voy a leer, solamente citarlo. Ustedes saben que hay muy pocos capítulos en la Biblia que tienen un tema monográfico, ¿vale? Es decir, capítulos que hablen solamente de un tema. Hay muy pocos, pero uno de ellos, el capítulo 11,
de una carta que se llama la Carta a los Hebreos, trata acerca del tema de la fe. Es un capítulo muy bonito, es un capítulo muy, muy interesante. Se mencionan a un montón de personas, tanto hombres como mujeres, por supuesto, que por lo que hicieron o por lo que dijeron, por la forma como vivieron de cara a la galería, en su generación marcaron una diferencia. Y al final del capítulo, el penúltimo versículo del capítulo 11 de Hebreos, dice que todos estos alcanzaron un buen testimonio. Es decir, que aunque específicamente no se dice de Abraham, de Moisés, de José, de Jacob, otros personajes que ahí son mencionados, la conclusión a la que llega el autor de este capítulo es que todas estas personas, todos los que se mencionan en esa lista, alcanzaron un buen testimonio. Ahora, yo quiero hablar en esta tarde acerca de la importancia de lo que llamamos el testimonio. Vamos a ver en esta tarde algunos ejemplos de personas que por la forma como vivieron pasaron a la historia, y tenemos aquí en la Biblia el relato de personas que tuvieron un buen testimonio. A veces el testimonio que tenían era delante de los inconversos, a veces el testimonio era única y exclusivamente delante de Dios y por consecuencia delante de los hermanos, pero vamos a ver en esta tarde algunos versículos interesantes. Ahora, partimos de la base, primera de Juan 2:6, que nosotros en nuestra vida tenemos una máxima, algo que no es algo opcional, sino algo que es un imperativo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Repito, el que dice que permanece en él o que pertenece a él, debe andar como él anduvo. Tenemos muchísima información sobre la vida y el comportamiento y el testimonio público que dio Jesús. Muchísima información. Por supuesto no tenemos toda. Una vida tan completa, una vida tan extraordinaria como la de Jesucristo es imposible. De hecho, Pepita, después del culto del jueves, me recordaba ese versículo de Juan, que de una forma metafórica, él dice que, Juan dijo, si se hubiesen escrito todas las cosas que Cristo dijo, todas las cosas que Cristo hizo, él da una opinión, ¿no? Y no es una exageración, es simplemente una especie de metáfora, dice, pienso que no cabrían los libros en el mundo. Evidentemente, hay muchísimas cosas de la vida de Jesús que no conocemos. Realmente tenemos mucha información de los últimos 3 años de su vida, desde los 30 hasta los 33, y pequeños detalles acerca de su infancia y nada más. Hay un vacío de información de la vida de Cristo muy amplia y ahí ya pues empieza la gente a especular y a opinar, pero realmente en cuanto a datos, los 3 últimos años de Cristo tenemos muchos, pero del resto muy pocos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que durante esos 3 años tremendamente intensos, donde no paró de viajar y de compartir y de enseñar y de ministrar a la gente, pues marcó una diferencia que hasta el día de hoy, 2000 años después de su vida, seguimos hablando de él. Para que os deis cuenta que no fue un personaje normal y corriente de la historia, sino fue un personaje único e irrepetible. Si no ha habido jamás en la historia, créanme, pueden estudiar las biografías de quien ustedes quieran. A mí me gusta mucho estudiar las biografías de muchísima gente y no hay nadie que se le pueda comparar en cuanto a su enseñanza, en cuanto a su ejemplo, en cuanto a su testimonio, la profundidad de su filosofía. Vamos, nada que ver con los estoicos y epicúreos de Grecia, ni mucho menos. La vida de Cristo fue una vida realmente espectacular. Y una de las cosas que la Biblia nos dice acerca de él es que dio un buen testimonio delante de los hombres, delante de su padre, delante de sus discípulos, etcétera, etcétera. Una de las... vamos a decir así, una de las cosas que tenemos nosotros, entre comillas, en contra como cristianos, no hoy en día, sino a lo largo de estos últimos 2000 años, es que nosotros no vivimos aislados de la sociedad. Hay un momento en la historia en el que algunos cristianos consideraban que para poder vivir una vida santa, una vida digna, una vida correcta, tenían que aislarse de la sociedad. Ahí están los famosos mazoretas y se iban al monte, a monasterios y se encerraban pues para no tener contacto con el mundo. Incluso se llegaron a extremos tremendos de personas que se levantaban una columna y permanecían en lo alto de la columna años, porque no querían tener ni siquiera contacto con la tierra, contacto con el mundo. Pero eso no es realmente el verdadero cristianismo. Verdadero cristianismo, y de hecho Cristo es nuestro ejemplo en todo, él tenía contacto directo con todo tipo de personas, personas religiosas, personas incrédulas, personas de mala vida, etcétera, etcétera.
Y una de las cosas que tenemos, entre comillas, vamos a decir, en contra, o por lo menos a tenerlo en cuenta, es que no debemos dejarnos influenciar ni manipular por la corriente o por las costumbres de este mundo. Hay un pasaje muy interesante que lo escribe Jeremías, quiero que lo leamos, por favor, Jeremías 10, del 1 al 3, dice: oíd palabra de Dios y hablad a vosotros, casa de Israel. Versículo 2, así ha dicho el Señor, no aprendáis el camino. Esa palabra camino realmente es costumbres. No aprendáis de las costumbres de las naciones, de los pueblos, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífices con buril. Versículo, hasta ahí. Es decir, todas las naciones de la tierra, incluido a esta, tienen costumbres. Y no tienes nada más que ir un poquito por ahí, por algunos pueblos de la península, para que veas que hay costumbres que son realmente costumbres, pero de salvajes. Ya hoy en día no tanto, pero durante siglos en este país se han hecho con animales auténticas barbaridades. De tirarlos desde campanarios hasta colgarte por el cuello de un animal, hasta torturarlo, hasta que ya el pobre animal se rinde y ya no da más. Y cuando iban las cámaras, cuando iban los canales de televisión, los periodistas a esos pueblos, a esas provincias, la gente defendía esas costumbres paganas y salvajes, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, porque dice que es una tradición. Y como se ha hecho tantas veces a lo largo de la historia, el padre, la madre, el primo, el sobrino, sus antepasados, pues hay que respetar la costumbre y la tradición, aunque sea de lo más salvaje posible. Y la Biblia dice, cuidado con eso, cuidado con aferrarte a una tradición o a una costumbre, porque la palabra de Dios nos enseña que todas las naciones de la tierra, incluida la nuestra también, por supuesto, no nos quedamos exentos, la mayoría de las costumbres que tenemos tienen un origen pagano brutal, y muchas y otras fiestas que tú dices, bueno, si realmente supiéramos de dónde viene esto y por qué se hacía esto, te puedo asegurar de que muchos padres no permitirían que sus hijos tomaran parte activa de estas celebraciones. La Biblia nos advierte, cuidado con ciertas y determinadas costumbres que tienen un trasfondo espiritual más de lo que te puedas imaginar. Nosotros sí o sí, hermanos, y lo tenemos clarísimo, hemos sido llamados a marcar una diferencia. El cristianismo es algo diferente. Es algo que va contra la corriente de este mundo. De hecho, la Biblia, lo habéis leído en la lectura esta tarde en Efesios 2, habla acerca de la corriente de este mundo. Si hay una corriente, hay un estilo de vida, hay una filosofía, hay una forma de vivir, de actuar, de comportarte, que nosotros como cristianos muchas veces chocamos frontalmente contra ella. ¿Por qué? Porque no cabe la menor duda de que si quieres ser luz, como dice la Biblia que tenemos que ser, y si quieres ser la sal de este mundo, como también dice la Biblia que debemos de ser, no nos queda otro remedio que pararnos y decir, yo de esto no voy a participar. Lo siento mucho, aunque mi familia se me ponga en contra, aunque los amigos me llamen absurdo, ridículo, anticuado, etcétera, etcétera, hay ciertas y determinadas cosas de las cuales nosotros, por guardar un buen testimonio delante de Dios, por querer marcar una diferencia delante del mundo y delante de los hermanos, hay ciertas y determinadas cosas que digo, no, conmigo no cuenten con eso. Lo siento mucho, si ustedes no me respetan a mí, yo lo lamento, pero la Biblia dice, Romanos 12:2, dice, no os adaptéis, no os conforméis a la estructura del mundo. Literalmente dice, no os conforméis, no os adaptéis, dice otra versión, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La corriente de este mundo, la filosofía, el estilo de vida de este mundo es algo que te atrapa, no te das cuenta y claro, como a veces te sientes solo en medio de la gran masa, pues a veces la gente no quiere complicarse la vida y dice, bueno, venga más, pues yo también lo hago, venga, yo también lo digo, venga, yo también participo. Pero como cristianos tenemos que tener las ideas claras. Y para eso tenemos un manual que se llama la Biblia, que todos lo tenemos a nuestro alcance en nuestro propio idioma, y podemos estudiarlo y podemos leer y podemos llegar a la conclusión de que hay ciertas modas, hay ciertas tradiciones o ciertas celebraciones o ciertas fiestas que aunque formen parte del folclore y de la idiosincrasia y de la cultura de mi pueblo, de mi tierra, de mi ciudad, lo siento mucho, como cristiano no me puedo meter en esa corriente porque he decidido agradar a Dios, y si quiero agradar a Dios, a veces no me quedará más remedio que tener que desagradar a ciertas y determinadas personas. Ahora, quiero que leamos en la Biblia algunos textos de personas que marcaron una diferencia porque tuvieron
un buen testimonio. Y mira tú por dónde el libro de los Hechos nos habla acerca de un militar, de un centurión romano llamado Cornelio. En Hechos capítulo 10, versículo 22, este hombre de origen italiano, pero que estaba destinado en Israel, dice la Biblia de él lo siguiente. Cornelio, o dijeron, Cornelio el centurión es un varón justo, temeroso de Dios, sí, que respeta a Dios, ¿vale? Que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Oye, esto es tremendo, ¿eh? En todo el país. La gente conocía la forma de vivir de Cornelio, en todo el país. En toda la nación tiene buen testimonio. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. A mí me llama mucho la atención. Este hombre no es judío, este hombre no es un escriba, un fariseo, un religioso, un profesional de la religión, diríamos. Sin embargo, en su profesión, en su carrera, en este caso de soldado, de militar, era un hombre diferente. Había miles de soldados destinados en Israel en aquel tiempo. Las legiones romanas estaban por toda Europa, por todo el norte de África, por todo el Medio Oriente. Era el imperio que en aquel momento estaba llevando las riendas del mundo durante muchos siglos. Pero sin embargo la Biblia habla de este hombre bien. No era un abusador, no era un tirano, no era un cobarde, como incluso su máxima autoridad, el gobernador de Judea, que era Poncio Pilato, sino dice que era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre correcto, un hombre que marcaba una diferencia y un hombre que tenía buen testimonio. Y a ese hombre dice que se le apareció un ángel y le dice, mira, tienes que llamar a fulanito de tal para que venga y te dé instrucciones específicas acerca de cómo tienes que vivir, acerca de cómo tienes que organizar tu vida si quieres verdaderamente seguir agradando a Dios. Tomen nota de este hombre, Cornelio. No era un religioso, pero en su profesión marcó una diferencia en su época. Tenemos el testimonio de otro joven cuyo padre no era creyente, para que no digan, no, es que mi padre no es creyente, entonces No, mira. En Hechos capítulo 16 hay otra persona cuyo padre no era judío, era griego, su madre sí era judía, y habla la Biblia muy bien de él. Versículo 1. Estamos en Hechos 16, 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Si has tomado nota, de Cornelio se hablaba bien en toda la nación, tanto creyentes como no. De Timoteo dice que los hermanos daban muy buen testimonio acerca de él. Le dieron tan buenas referencias a Pablo acerca de Timoteo, que a pesar de que su padre no era judío, practicante, su madre sí, Pablo dice, mira, vente conmigo. Y este joven se dejó tratar, se dejó discipular por la vida de Pablo y llegó a ser un pastor muy importante en el siglo I, llevando las riendas, llevando la responsabilidad de una iglesia muy, pero que muy grande, de miles y miles de personas que estaba en la ciudad de Éfeso, ciudad en la que Pablo estuvo pastoreando esa iglesia 2 años. Así que tenemos a Cornelio, tenemos a Timoteo, tenemos a un tal Ananías, pero mientras buscamos en Hechos 22:12, no lo confundan con otro señor que se llamaba también Ananías, que era el marido de una tal Zafira, que cayeron muertos en una reunión. ¿Se acuerdan la historia? No es ese, es otro. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Los judíos decían, esta persona tiene un buen testimonio. Esta persona no es un falso, no es una persona que dice una cosa, luego hace otra, una persona de doble ánimo, ¿no? Una persona de 2 caras, sino que los judíos daban un buen testimonio de Ananías. Fijaros qué importancia le da la Biblia al hecho de tener un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, que cuando Pablo le escribe a Timoteo ya es un pastor, le dice, mira, si en tu iglesia se levanta alguien con el deseo, con el anhelo de dedicarse a predicar la palabra de Dios, es decir, de llegar a ser algún día un pastor, aunque la palabra que aparece es obispo, pero realmente es la palabra pastor, le da una lista de requisitos que tiene que cumplir esa persona. Y fíjate lo que dice en 1 Timoteo 3:7 acerca del tema del testimonio. 1 Timoteo capítulo 3, verso 7. También, ya ha dicho unos requisitos, pero dice, también es necesario
que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, dentro puedes tener un buen testimonio, dentro puedes parecer un niño bueno, pero en el barrio, en tu trabajo, tus compañeros de clase, ¿qué opinan? ¿Qué dicen de ti? Porque de puertas para adentro podemos ser muy buenos, en principio, ¿no? Podemos ser la mosquita muerta. Pero si saliéramos por el barrio a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, ¿qué opinan de ti? Por eso dice, el que quiera ser pastor, tomen testimonio, tomen buena nota de los de afuera, y si cumple con ese requisito de tener un buen testimonio, entonces ténganlo en cuenta. En aquellos tiempos había una costumbre dentro de la iglesia, y es que a ciertas y determinadas mujeres que habían perdido a sus maridos, es decir, viudas, se les ponían una lista para que la iglesia pudiera ayudarles económicamente. Pero esa lista tenía unos requisitos muy amplios. No se ayudaba a cualquier mujer que había perdido a su marido, porque si no, imagínate, ¿no? Se ayudaba a un cierto tipo de viudas que cumplían unas condiciones muy particulares, y una de esas condiciones o características está ahí, 1 Timoteo 5:10, que tenga testimonio de buenas obras. Fíjate cómo lo pone en primer lugar. Después pone otras cosas también muy interesantes, pero lo primero que menciona es que tenga un buen testimonio de buenas obras. Si no es que ahora viene una persona y bueno, hay que ayudarle, ¿verdad? Porque como no tiene hijos, no tiene marido, no, cuidado, tiene que cumplir una serie de condiciones. Si volvemos al principio, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda nuestra vida, si queremos ir en serio con Dios. Y es nuestro buen testimonio delante de Dios, nuestro testimonio delante del mundo o de los hombres, de los que no creen, y nuestro testimonio delante de la iglesia o delante de los hermanos. Todo lo que hagas, todo lo que digas, ten siempre presente estos 3 puntos. ¿Qué testimonio yo voy a dar delante de mi Dios haciendo esto? Estando en este lugar, viendo esta cosa, adquiriendo este objeto, viendo esta película, visitando este sitio, etcétera, etcétera. ¿Qué testimonio, qué imagen voy a proyectar delante de Dios? Por supuesto que Dios sabe lo que hay en el corazón, está más claro que el agua. Dice la Biblia que podemos engañar y podemos burlar al hombre, pero delante de Dios estamos, dice, desnudos. Pero eso no significa de que no tengamos que tener cuidado de decir, bueno, vamos a ver, el tipo de vida que yo estoy llevando agrada a Dios. Dios puede dar la cara por mí. Dios avala mi actitud. Dios puede decir, este da buen testimonio, esta persona es coherente, esta persona realmente es lo que dice que es. Hay casos en la Biblia de personas por las cuales Dios los avaló. Por ejemplo, tienen el caso de Noé. La Biblia dice que él vivía en una sociedad corrupta, depravada, pero a la máxima potencia. Violencia y agresividad por todas partes. Que dicho sea de paso, Jesús dijo que en los últimos tiempos, y ya estamos en esa recta final de los tiempos, dice que volveríamos a vivir como en los días de Noé. O sea, hay una violencia y hay una agresividad allá afuera brutal, no se pueden ni imaginar. Este país se ha vuelto loco. Yo no sé si ustedes están al corriente, pero hay momentos en los que uno dice, mira, apaga la televisión porque es que esto es un parte de guerra. Ya se ha llegado a extremos que padres, madres, matan a sus hijos. Vamos, que eso es una cosa que hace años era impensable, ¿no? Que una madre mate a un hijo. En todo caso, una madre se dejaba matar por salvar a sus hijos, pero es que hemos llegado a extremos tremendos, ¿no? Y si hoy oyes una cosa que te impacta y te deja alucinado, no te preocupes que mañana va a venir una noticia peor y va a superar la anterior. Y si no, bueno, no te animo a que lo hagas, pero si ves el telediario o las noticias cada día, es una cosa realmente brutal, donde ya padres contra hijos, hijos contra padres, el chico, los maestros, no sé, es una cosa realmente tremenda. Bueno, pues en una generación muy parecida o peor que la nuestra, le tocó vivir a este señor, a Noé. Y cuando Dios habla de él, cuando interviene en la historia, dice, este hombre es justo. En otras palabras, este hombre está marcando una diferencia y le pide a este hombre que se comprometa a hacer una obra que gracias a su obediencia y a su fidelidad, pues la raza humana se salvó, porque todos sabemos a lo que Dios lo llamó y a lo que Dios no lo llamó.
y cómo supo involucrar a su familia y a sus hijos, y cómo este hombre se la jugó y le importó que fuera el centro de las burlas y de la crítica de su época. Él marcó una auténtica diferencia. Y Abraham exactamente lo mismo, y José en Egipto exactamente lo mismo. Imagínense cómo tenían que ser las cárceles en aquellos tiempos, pero dice que José era diferente. Y como esclavo era diferente. Y entre sus hermanos era diferente. Y tenemos a Daniel viviendo en Babilonia. Babilonia, la palabra Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Era un reino de depravación, de idolatría, una soberbia terrible. Estudian la historia de los caldeos, estudian la historia de Babilonia, estudian la historia de los reyes, Belsasar, Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Y aquello era terrible. Pero allá había un hombre que junto con otros era diferente. Era distinto, marcó una diferencia. Dice que desde el primer momento que lo llevaron cautivo, él no fue de vacaciones, a él lo llevaron a la fuerza, obligado a Babilonia, cautivo, mataron a sus padres, probablemente lo castraron para poder vivir en el palacio del rey, queman su templo, intentan desprogramarlo, le cambian el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Dice, mira, a mí no me van a manipular. Si quieren me cambian el nombre, me cambian la comida, me cambian la ropa, háganme lo que quieran por fuera, pero por dentro él mantuvo su integridad, su buen testimonio delante del Señor. Y dice que llegó un momento en el que la envidia es siempre algo terrible, la envidia, los celos de los que estaban a su alrededor dijeron, bueno, este hombre no tiene ni vicios, no es que no hable mal, no es que es que no tiene ni vicios, y esa palabra aparece en la Biblia. Ni un vicio tiene, por ahí pillarlo y dice, mira, tienes este vicio, aquel o otro. Dice, mira, la única forma en la que podemos destruir a este hombre es con algo en su relación con Dios. Y dice que dieron un edicto de que durante un tiempo no se podía orar, no se podía, ¿verdad?, elevar ninguna petición, ninguna oración a ningún Dios. Y por ahí lo cogieron porque él dijo, bueno, ustedes a mí no me van a prohibir orar, ustedes a mí, por mucho decreto que se haya firmado, no me van a impedir que yo tenga comunión con Dios. Y bueno, saben que si Dios no lo protege, por poco pierde la vida porque lo lanzaron a un foso lleno de leones hambrientos, pero Dios lo protegió de una forma sobrenatural. Es decir, que el medio ambiente, sí, ejerce una influencia tremenda, pero nosotros hemos sido llamados a tener un buen testimonio delante de Dios, delante del mundo y delante de los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Así que eso de que, bueno, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo hago lo que me da la gana, yo soy muy grandito, a mí ni mi padre, ni mi madre, ni fulano, eso realmente no es de Dios. Nosotros partimos de la base de que la gente nos observa, la gente nos mira, y como dice el refrán, una imagen pues vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y de nada sirve que digamos que yo tengo una fe tremenda en Dios, de nada sirve que digamos que yo creo mucho en Dios, que leo su palabra, que Dios ha cambiado mi vida. Si luego tu vida no avala tus palabras, pues realmente no sirve absolutamente de nada. Ahora, hay un versículo que muchas veces se ha malinterpretado en la Biblia, y es ese versículo que todos ustedes seguramente conocerán de memoria, que dice, todo me es lícito, ¿cómo dice? Pero no todo conviene. Es decir, ¿quién me prohíbe a mí salir esta tarde y comprar droga y drogarme? ¿Quién me prohíbe a mí? ¿Ustedes me lo van a prohibir? ¿Ustedes me lo van a prohibir a mí? ¿Quién te prohíbe a ti no salir esta noche y engañar a tu mujer o a tu marido? ¿Quién te prohíbe a ti el salir esta noche y coger una borrachera, llegar a tu casa, insultar a tus hijos y golpear a tu mujer? ¿Quién te prohíbe? Es decir, el que se puedan hacer ciertas y determinadas cosas no significa que nosotros vamos a hacerlas. ¿Por qué? Porque quiero guardar mi testimonio delante de Dios, porque quiero guardar mi testimonio delante del mundo y porque quiero guardar mi testimonio delante de los hermanos. Y cada cosa que haga, cada cosa que diga, cada cosa que tenga pensado hacer o no hacer, tengo que tener en cuenta estas 3 palabras que les acabo de comentar. ¿Qué va a pensar mi Dios? ¿Cómo voy a ofender yo a Dios haciendo tal y tal cosa? ¿Qué testimonio le voy yo a dar a la gente que le he hablado de Cristo en el mundo? ¿Qué testimonio le voy a dar yo a los hermanos, sobre todo a los que están empezando, que tienen tal vez mi vida como una especie de punto de referencia, ¿verdad? ¿Qué testimonio le voy a dar a esas personas? ¿Qué ejemplo le voy a seguir? ¿Quisiéramos que nuestros hijos nos imitaran? ¿O no? Como decían aquellos hace años, una auténtica barbaridad, pero lo llegaron a decir y enseñar. Hagan lo que nosotros les decimos, pero no lo que nosotros hacemos. Y así levantaron una generación de gente que pasa de la religión, que pasa de Dios, que pasa de la Biblia, que pasa de todo,
porque meten en el mismo saco a todos y creen que Dios es el culpable de esos abusos, de esa manipulación y nada que ver, nada más lejos de la realidad. Nosotros como cristianos tenemos que partir de la base de que hemos pasado, como dice la Biblia, y son términos de la Biblia, tenemos que utilizarlo, de muerte a vida, de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de luz. Y nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de opinar, nuestra forma de hacer comentarios en nuestro puesto de trabajo, en la escuela, en la universidad o donde sea, tiene que ser totalmente diferente. Y aunque todos lo hagan, me da igual que todos lo hagan. Yo no soy un borrego que actúo como la masa, como la gran masa, sino que yo tengo presente que mi testimonio delante de Dios y mi testimonio delante del mundo y mi testimonio delante de los hermanos es lo más importante en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Nunca olvidaré un día que estábamos aquí en la puerta de la iglesia, ahí en el rastro, y vino uno que venía antiguamente mucho por aquí, y pasó una chica, y yo pensaba que se iba a quedar visco, porque desde que empezó a caminar por la esquina hasta que llegó a la otra esquina, ni parpadeaba el tipo, ¿no? Se quedó así mirando. Entonces yo miré para otro lado y me dice, ¿tú no miras? Digo, no. Digo, ¿por qué? Digo, porque soy cristiano. Ah. Pero es porque estás casado. Digo, no. Y aunque estuvieras soltero. ¿Es porque eres pastor? Digo, no. Y aunque no fuera pastor. Él estaba casado, tenía hijos, pero después de un tiempo, y dicho sea de paso, él era musulmán un poco raro, ¿no? Me dice, ¿sabes? Para mí ha sido un ejemplo saber que cuando todo, bueno, y ya sabes que aquí tenemos el centro, el foco de atención de todo el barrio, el bar de al lado, todos los cuellos giraron así, ¿no? En cámara lenta. Pero ¿sabes una cosa? ¿Quién me impide a mí mirar a una mujer hermosa cuando pasa por la calle? ¿Quién me lo va a impedir? Nadie. Pero el testimonio delante de Dios, mi testimonio delante de la gente y mi testimonio delante de mis hermanos, lo tengo que tener presente 24 horas al día. Hay gente que dice, no, a mí no me importa lo que digan los demás. A mí sí. Pero me importa lo que tiene que ver con mi relación con Dios. No me importa que me cuestionen porque soy creyente y no soy ateo. Eso me da igual. No me preocupa el que te guste lo que estoy hablando o no. Eso sinceramente me da exactamente igual. No me preocupa lo que una persona pueda pensar si me ve con este libro negro por la calle y ve que pone aquí Santa Biblia y no es una agenda. No me preocupan esas cosas. Pero sí debo de tener en cuenta que en todo lo relacionado con mi relación con Dios, nuestras vidas, no solamente la mía, porque soy el pastor de ustedes, sino que todos los que estamos aquí en cierto sentido tenemos... Bueno, en todos los sentidos, tenemos la misma responsabilidad porque yo te tengo que representar dignamente a ti y tú me tienes que representar dignamente a mí y entre todos marcar una diferencia porque no cabe la menor duda de que estamos viviendo en una sociedad donde no hay ese punto de referencia, no hay ese criterio de honestidad. La mentira hasta se le ha llamado el pecado venial. ¿Han oído eso? ¿O yo soy de una generación de la prehistoria? De toda la vida siempre se decía, bueno, la mentira, eso es algo venial, ¿no? Estaba el venial y estaba el, ¿cuál era el otro? El mortal. Mira cómo lo sabe. El mortal y el venial. Sin embargo, yo leo en la Biblia y todas las Biblias del mundo son iguales. No, claro, que las de ustedes, déjate de historias. Todas las Biblias del mundo son iguales, dicen que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, que si tú para mantener tu puesto de trabajo, para que no te pillen, para pasar desapercibido, tienes que mentir, pues perdona que te lo diga, eso delante de Dios es exactamente igual que cualquier otro pecado. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho el pecado blanco, el pecado negro, lo grande, lo pequeño, porque en el fondo la persona que miente, la persona que manipula, la persona que oculta verdades, es una persona que tiene temor, tiene una inseguridad a que se descubra la verdad. Y nosotros como cristianos y como hijos de Dios no tenemos que tener ningún temor de nada ni de nadie, porque cuando uno se arrepiente y pide perdón delante del Señor, Dios perdona siempre y olvida siempre nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pasa que hay gente que le preocupa mucho qué va a pensar la gente de ellos. Eso que llaman la autoestima. ¿Qué van a pensar ahora mis amigos si saben que yo fui esto? Sí. ¿Qué van a pensar en mi familia si saben que yo hice tal cosa? Bueno, ¿sabes una cosa? Hay gente que se preocupa muchísimo, más de lo que deberían,
de mantener la imagen de cara a la galería, pero ojalá tuvieran la misma preocupación por mantener su testimonio delante de Dios. Porque a veces podemos ser gigantes, podemos ser importantísimos, podemos ser gente buenísima delante de los hombres, pero delante de Dios nuestra vida, repito, está desnuda y Él sabe realmente lo que somos. ¿Y cuántas veces hemos oído en televisión personas que dicen, pero si era un buen chico, era muy educado y todas las mañanas saludaba y era una persona muy amable y me ayudaba con las bolsas de la compra cuando me veía cargada? Y después te enteras de que mató a la madre, mató al padre, mató a la mujer, mató a los hijos. Si de cara a la galería era un buen hombre, de cara a la galería era una buena persona, pero yo creo que ya es hora de preguntarnos, ¿y delante de Dios, qué somos delante de Dios? Saben, hay una persona en el Antiguo Testamento, una de las primeras que se menciona, que cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿De quién estoy hablando? De Caín. ¿Dónde está tu hermano? Esa soberbia típica de Caín le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, tú deberías de preocuparte por la vida de tu hermano. Y no lo has hecho. Lo has matado, lo has asesinado, has derramado sangre inocente. A él no le importaba lo que Dios pensara de él. Él no tenía ningún remordimiento de conciencia por lo que acababa de hacer. Incluso hasta de una forma soberbia y arrogante, habla con Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Como diciendo, ¿a mí qué me importa dónde está la vida de mi hermano? Sin embargo, vemos en la Biblia que nosotros tenemos que tener el anhelo de preocuparnos por la vida de la persona, dándole sobre todo un buen testimonio y dándole un buen ejemplo. Y os digo algo más. Si ustedes analizan la vida de Pablo, el apóstol Pablo, ¿vale? Una persona cuya meta en la vida era ganar, alcanzar al mayor número posible de personas con el mensaje del Evangelio, explicándoles las profecías que se habían cumplido, etcétera, etcétera. Hay un momento en el que él se da cuenta de que hay como una especie de lucha, de confrontación entre los que llama la Biblia los gentiles y los judíos. Me explico. Los gentiles eran personas que no eran de origen judío, personas que tenían otras costumbres, otro régimen alimenticio, personas que tenían otra forma de vida. Los judíos eran muy estrictos, no podían comer ciertos y determinados alimentos, etcétera, etcétera. Y él se dedicó la mayor parte de su tiempo a evangelizar, a alcanzar gente, digamos, de origen pagano, que no eran judíos. Y él llegó un momento en el que dijo, mira, ¿sabes qué? Si ciertos y determinados alimentos que para ustedes son normales comerlos, pueden llegar a ser una piedra de tropiezo para esta gente que tiene otro tipo de conciencia o de concepción de la vida, pues te abstienes de hacerlo. Hasta por la comida, fíjense, algo tan, ¿verdad?, que no tiene tanta importancia. Hasta por la comida, el apóstol Pablo estaba dispuesto a decir, bueno, si yo voy a comer esto y te va a hacer a ti tropezar o te va a hacer a ti sentir mal, pues ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Uno puede decir, bueno, ¿a mí qué me importa? Si se siente mal, si me ve a mí comer esto. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo era una persona con una mente tremendamente amplia. No era una persona cerrada de mollera, una persona que yo hago las cosas aunque ofenda a media humanidad. No, cuidado. Nosotros tenemos que tener en cuenta, vuelvo a repetir, nuestro testimonio delante de Dios, nuestro testimonio delante del mundo, que nos mira, aunque tú no lo creas, más de lo que te imaginas, y nuestro testimonio delante de los hermanos. Y Pablo dijo, si esta comida que acaba de ser presentada a un ídolo, porque en aquellos tiempos los carniceros, digamos, pues cuando iban a vender su carne en el mercado, previamente la sacrificaban a un ídolo. Y así mataban dos pájaros de un tiro, ¿no? Presento el sacrificio a Baal, al dios de turno, y a continuación la troceo y vendo la carne y así saco un dinero. Pablo decía, bueno, y este señor ha presentado este animal, este sacrificio, ¿ante quién? Ante el dios Baal. Y Pablo decía, ¿y Baal quién es? Y Baal es un muñeco. ¿Qué son los ídolos del mundo, hermanos? Lo tenemos más claro que el agua. No hay que ser muy inteligente para saber que cualquier ídolo, cualquier imagen que tú me menciones, tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene manos y no toca, tiene pie y no camina. Cualquiera, me da igual. Los ídolos de Venezuela, los de Colombia, los japoneses, los hindúes, me da exactamente igual. Todos tienen un denominador común. Son ídolos hechos por las manos del ser humano, que le ha dado forma de mujer, le ha dado forma de hombre, con un brazo, con 8 brazos, con trompa de elefante, me da igual, pero todos son obras de alguien que los ha hecho. Y Pablo decía, si esta persona acaba de matar una vaca y la ha presentado a su Dios,
Su Dios para mí no es nada, es un ídolo muerto, mudo, que no tiene poder ni para hacer daño ni para hacer bien. Esta era la mentalidad que este hombre tenía y yo estoy 100% de acuerdo con él. No sé tú. Pablo decía, pero yo cuando oro, nosotros tenemos la costumbre de orar y dar gracias al Señor antes de los alimentos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Lo decíamos el jueves. Y yo oro y le digo, Señor, gracias por esta comida que hoy has puesto delante de mi mesa. Yo creo que cuando yo oro a mi Dios que me oye, que está vivo, que no lo he formado yo con mis manos, sino es al revés, es Él el que me ha dado la vida y no yo la vida a Él, ¿verdad? Pues yo creo que Dios bendice esos alimentos. Y yo no te quiero decir lo que yo he comido cuando he viajado por ahí. Algunos de ustedes, vamos, ni se atreverían a tocar eso. Pero a mí me han dado cosas que, bueno, me las he comido. ¿Por qué? Porque ese día es lo que Dios me ponía delante para comer. Yo sé que hay algunos que ven un pelo y ya, vamos, se vomitan, ¿no? Hay gente que... A mí me da igual, yo no tengo escrúpulos ninguno en ese sentido. Pero claro, si yo ahora voy a comer esta comida y a este hombre, que le han enseñado todo tan, como dice la frase de Miriam, es tiquismiqui, es tan tiquismiqui, que le va a molestar que yo esté comiendo una carne que previamente ha sido sacrificada a un ídolo. ¿A ti te molesta verme comer esto? ¿Sí? ¿Qué podríamos decirle? Pues mira para otro lado, ¿no? ¿Te molesta, hermano? ¿Te sientes mal si me ves comer esto? Pues sí, la verdad es que no me hace ninguna gracia, digo. No hay problema. Hazme un huevo frito. O no como. Y tú dices, pero ¿y por qué tenemos que llegar a ese nivel? Porque quiero darle un buen testimonio a mi hermano. Y si va a tropezar o se va a sentir mal por la comida, prefiero no comer que ofender a mi hermano en Cristo. ¿Estamos dispuestos a llegar a ese punto? ¿Estamos dispuestos a llegar a ese nivel? Lo tuvimos que hacer aquí a nivel de congregación, cuando el tema de la Santa Cena. Sabéis que una vez al mes, en esta iglesia, como en muchas iglesias evangélicas del mundo, pues una vez al mes partimos pan y vino para todos. No el vino me lo tomo yo y le doy a ustedes el cacho de pan. No, aquí vino y pan para todos. ¿Sí o no? Porque aquí todos somos iguales. ¿Nadie dice amén o qué? ¿Vale? Pues había personas que tuvieron serias luchas con el alcohol durante años. Y personas que tuvieron que estar en un centro para dejar este vicio. Yo, gracias al Señor, yo nunca he tenido problemas con la bebida, jamás. Y la mayoría de nosotros no hemos tenido problemas con la bebida. Y nosotros durante años en esta iglesia poníamos todos los meses pan y vino, como dice la Biblia. Claro, yo sé que hay algunos hermanos, y perdóneme, que en otros países le dicen, no, los cristianos no pueden beber vino. ¿Pues será usted? ¿Será usted? ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo beber vino? Lo que la Biblia dice que no me emborrache, pero beber vino, hágame el favor, señora. Pues llegamos a un punto que dijimos, bueno, y si tenemos a una o dos personas en la iglesia que simplemente al levantar la tapita de la bandeja, simplemente oliendo el olor al alcohol y probando una copita, que ustedes saben que nos damos un cartón a cada uno, ¿no? Si nos damos una copita, hombre, ¿no? Yo sé que alguno dirá, uy, ¿no podrías poner un poquito más y tal? Si simplemente por el olor y por una copita el hombre que lleva 10 años peleando con estos, otra vez se le va a despertar el instinto a beber más, pues ¿sabe lo que hicimos? Mira, a partir de ahora vamos a poner zumo de uva. ¿No sale de lo mismo el zumo de uva que el vino? Pues ya está, zumo de uva. Yo sé que algunos lo echaron de menos, Sé que, por ejemplo, el mes pasado se puso vino, no sé si no había zumo de uva y se puso vino, y algunos dijeron... Imagínate cuando yo iba a algunas iglesias a las 10 de la mañana un domingo al culto, yo no desayuno nunca, y a las 10 de la mañana llego a una iglesia que me dan una copa de vino así. Y yo pensaba que era toda para mí y me la bebí toda yo. Imagínate cómo me cayó aquello en el estómago. Todavía me arde el estómago de aquella época, ¿no? Entonces era tropiezo para una persona, para uno en toda la iglesia. Lo quitamos, ¿por qué? Por amor a esa persona. Ahora decimos, no, lo siento. Total, 1 entre 100. No, por amor a uno. Dice, los tropiezos, dijo Jesús, siempre vendrán. Pero ay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijos. Y Jesús dijo algo tremendo, Fíjate lo que dice. Hay que saber interpretar esto, porque parece que te está invitando a que te suicides, ¿no? Como alguien haga tropezar a uno de mis hijos, mejor es que se ate una piedra de molino al cuello y se tire a la mar antes de que haga tropezar a uno de mis hijos. Y por eso, qué cuidado tenemos que tener cuando hablamos ciertas y determinadas cosas en casa delante de los niños. Porque hay conversaciones de adulto
hay comentarios, hay cosas que se pueden llegar a decir que a lo mejor los niños que están delante no las entienden y no comprenden por qué papá está diciendo eso o por qué mamá está diciendo tal otra cosa. Y tenemos que tener cuidado del testimonio que le estamos dando. Dice la Biblia que este Timoteo, del cual hemos hablado un poquito esta tarde, lo hemos mencionado, que Pablo dice, la fe que ahora tienes, Timoteo, primeramente habitó en tu abuela Loida y posteriormente en tu madre Eunice y ahora en ti también. Es decir, la abuela le traspasó la fe, el ejemplo, el buen testimonio a la hija y la hija a su hijo y así sucesivamente. ¿No te das cuenta en la Biblia cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Es decir, no era que papá amaba mucho a Dios, pero claro, era un desastre, nos trataba a todos como si fuéramos animales y los hijos dijeron, yo paso de este Dios, sino que llegaron a enamorarse, llegaron a amar al Dios de su papá, porque era un Dios de amor, era un Dios de paz, no era un tirano, no era un cruel. Y por eso yo creo que tenemos que tener presente estos 3 puntos en nuestra vida. Mira, si eso de recordar el 20% es verdad, quiere decir que yo me pegaba aquí, no sé cuánto llevo ya, yo no sé si llevo media hora, 3/4 hora, yo no sé lo que voy a hablar. Pero si solamente van a recordar el 20%, pues mira, nuestro testimonio delante de Dios. Segundo, nuestro testimonio delante de los hombres. Y tercero, nuestro testimonio delante de la iglesia. 15% y el 5% déjamelo para el final. Cuando salgas por esa puerta, hasta el día jueves no nos volveremos a encontrar. Bueno, yo no estaré porque el martes me voy a Israel. Pero todos vamos a estar, ustedes sobre todo, desde hoy hasta el jueves, sin vernos, prácticamente, sin reunión. Algunos hasta el próximo domingo no volverán por aquí, si es que vienen. ¿Sabes una cosa? Nuestro cristianismo no se puede vivir única y exclusivamente de puertas para adentro. Porque el tiempo que pasamos aquí es tan corto en proporción al tiempo que pasamos fuera. Mira, esta reunión ha empezado hoy a las 6:30. ¿No tienen ustedes una sensación un poco rara con este cambio de horario? Yo estoy raro esta tarde, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me ven raro? Sobre todo cuando nos levantamos esta mañana. Empezamos a las 6:30. Son las 8 de la noche. Dentro de un rato nos iremos. Apagaremos la luz, cerramos la puerta y cada uno se va a su casa. Unos se van al sur, otros se van al norte, otros viven cerca, otros viven lejos. ¿Cómo va a ser nuestra vida mañana cuando no estemos con los hermanos? La mayor parte del tiempo mañana la vamos a pasar con gente que no son la mayoría de ellos cristianos. Recuerda esto mañana. Cuando empiecen a contar cosas que no edifican, cuando empiecen a criticar al jefe otra vez, no entres al trapo. No entres al trapo. Mira, yo no estoy aquí para quejarme. Yo estoy aquí para ser una persona diferente, con mi vida, con mi testimonio, con mis comentarios. Cuando vayas mañana a la universidad, o a tu trabajo, o a donde vayas, recuerda esto. Aunque no lo veas, Él sí te ve a ti. Aunque no lo oigas, Él siempre te oye a ti. Y estoy refiriéndome a Dios. Siempre por encima de nuestra cabeza hay un Dios que nos ve y hay un Dios que nos oye. Aunque no haya un hermano, aunque no esté el pastor, aunque no esté fulanito o menganito, recuerda que nuestra vida delante de Dios está desnuda. No seas igual que los demás, marca una diferencia, sé distinto, sé diferente. Quiero solamente terminar poniéndote el ejemplo de Pedro. Dice que cuando se separó del Señor, y al Señor se lo llevaban los romanos para crucificarlo, ¿verdad? Cuando Pedro se juntó con malas compañías, se comenzó a comportar como ellos. Llegó a negar a Cristo. En el jardín de Getsemaní, mira, si ustedes, los que han estado conmigo en Israel, saben que desde el huerto de Getsemaní hasta la casa de Caifás, ¿qué puede haber? 2 kilómetros, más o menos. En esos 2 kilómetros, el Pedro del jardín de Getsemaní es completamente diferente a Pedro cuando lo encontramos allí en la casa de Caifás. Allí se saca la espada y dice, Señor, tranquilo que yo estoy contigo y te voy a defender. Le corta la oreja a uno, que no le cortó la cabeza de milagro. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Tú tranquilo, cuenta conmigo. Hasta la muerte estoy dispuesto a ir contigo. Lo ves allí en plan valentón. En 2 kilómetros, llega allí y le dice a una chica delante de todo el mundo, mira, este que tiene el acentito ese de los Galileos, de la gente del norte, este es uno de ellos. Y Pedro dijo, calladita, yo no conozco a ese hombre. Pasa un rato y la chica vuelve a decir, ¿pero cómo que no?
Pero si te estamos oyendo hablar y hablas con el mismo acento, con el mismo deje, hablas exactamente igual que el Galileo, hablas exactamente igual que él, 3 veces le llegó a negar. Oye, ¿pero qué le pasó? De estar en un lugar con una valentía, una osadía tremenda, utilizando armas carnales para defender a Cristo, y ahora te lo ves ahí asustado, negando al Señor. Bueno, ¿sabes lo que pasó? Que se olvidó de que aunque no estaba el Señor Jesucristo así físicamente, como siempre solía estar el Señor a su lado, se olvidó de que aunque no estuviera así, el Señor siempre nos oye y el Señor siempre nos ve. Y ese pensamiento lo tienes que tener permanentemente en tu vida. Yo nunca olvidaré, y no lo cuento como buen testimonio, porque yo no he sido toda mi vida una persona con un testimonio maravilloso, que yo no soy botón de muestra de nada, ¿no? Pero recuerdo una vez que hice el ridículo y tuve que pedirle perdón a Dios y a esta persona. Bajábamos de Benito Pérez Armas y hay un momento en el que se puede doblar para el Parque La Granja. ¿Saben lo que estoy hablando? No por donde no se puede doblar. ¿Saben cuál le digo, no? El que pone una flecha y dice por ahí no se puede, sino la anterior. Pasas la cárcel vieja y a mano izquierda se puede ir para el Parque La Granja. Y allá hay un semáforo y había un coche parado. El semáforo estaba en verde. Yo empecé a pitarle y no se meneaba. Y empecé a pitarle y no se movía. Mira, empecé, ¡que te mueva! ¡Que estás atontada, perdida! Mujer tenías que ser. Sacó la cabeza por la ventana una señora y me dice, hola, pastor, Dios le bendiga, pastor. Mira, era una hermana del centro cristiano, de la iglesia que teníamos. Mira, cuando me dijo aquello, menos mal que no iba a Elena, llega a ir a Elena y me crucifica dentro del coche. Dentro del coche dije, Señor, perdóname, ¿y ahora qué le digo a esta mujer cuando me vea el domingo predicar en la iglesia? Y le tuve que pedir perdón al Señor, y le tuve que pedir perdón a ella. Digo, mira, perdona, no sé lo que... Bueno, yo sé lo que me pasó, ¿no? Digo, lo siento, es que me pusiste tan mal, es que estaba el semáforo en verde y no te movías, mía. Pero bueno, no tiene justificación. Cuidado cómo hablamos, cuidado cómo vivimos, cuidado porque la gente nos observa más de lo que te puedes imaginar. Si haces todo bien, no te van a decir ni por ahí te pudras. Es como yo le digo al del sonido, cuando no te feliciten, lo has hecho bien. ¿Verdad? Pero en el momento en que hagas la más mínima cosa, te van a decir, ah, mira, eso es lo que te enseñan en tu iglesia, ¿no? En tu religión. Eso es lo que te enseñan allí en la secta que estás metida. ¿Te das cuenta? La gente no te va a pasar ni una. Pues como lo sabemos, vamos a pedirle ahora al Señor que nos ayude a vivir toda esta semana con un buen testimonio delante de Dios, con un buen testimonio delante de la gente, con un buen testimonio delante de los hermanos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ok, cierra tus ojos y oramos al Señor. Aleluya.